Sí, en el día de hoy vamos a hablar de lo que es la complicidad, pero la complicidad la vamos a grabar en dos partes. En el día de hoy vamos a hablar de la complicidad prevista en el artículo 60, que es la complicidad más abarcadora. Y antes de comenzar a hablar de la complicidad, tenemos que hablar de lo que es un autor. El autor es el que realiza el hecho de manera material, de manera directa. Y el coautor es la persona que participa con más de una persona en la ejecución de un crimen. Se ponen de acuerdo más de una persona para realizar un crimen. A eso se le llama coautoría. Y cuando una persona se vale de otro para cometer un hecho, a ese que da las instrucciones se le llama autor mediato. Y quien lo realiza es el instrumento. Y existen los llamados partícipes. Está el partícipe primario, el partícipe secundario, y existen lo que son los instigadores. Ese tipo de definiciones no está en nuestro Código Penal, porque nuestro Código Penal es del 10 de agosto del 1884, un código vetusto que nosotros tenemos, pero en la mayoría de códigos de Latinoamérica ya esos términos definen lo que es el autor, el coautor. Nosotros tenemos en el Congreso la modificación del Código Penal y ahí traen esos términos que hemos hablado de lo que es el autor mediato, de lo que es la coautoría, están ahí, pero en nuestro código actual no. Entonces, la complicidad que nosotros tenemos en nuestro Código Penal, el artículo 59 del Código Penal dice que a los cómplices se le va a aplicar la pena inmediatamente inferior. Y el artículo 60 del Código Penal prevé tres tipos de complicidad. Existe una primera complicidad que es por provocación, la segunda es por dar instrumentos o armas o medios que sirven para la ejecución del crimen, y la tercera es por asistencia o ayuda para la ejecución del crimen. Ahora vamos a ver, conforme a la doctrina, cómo ha establecido para que pueda existir complicidad en nuestra legislación penal actual. Para que pueda existir complicidad en nuestra legislación penal actual, se han definido 4 condiciones. La primera condición es que debe haber un hecho principal punible. Segundo, que se tiene que tratar de un crimen o un delito. Tercero, que la coparticipación debe ser dentro de uno de los medios que limitativamente señala el artículo 60, el cual estamos tratando. Y por último, que la persona haya actuado con intención, o sea, con dolo, en cada una de las participaciones, en cada una de las coparticipaciones que la ley limitativamente señala. Entremos de inmediato a hablar de que el hecho principal sea punible. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho principal sea punible quiere decir que del hecho del cual usted se está asociando, está participando, existe una ley, existe un tipo penal que prohíbe esa conducta. Porque, por ejemplo, en la República Dominicana no existe el suicidio, no se castiga. Por vía de consecuencia, la persona que participa en una ayuda o una asistencia de un suicidio no puede ser juzgado por complicidad. Nosotros no castigamos el delito de adulterio, no existe como delito. Por vía de consecuencia, la persona que da asistencia o ayuda en un adulterio tampoco puede hablarse de complicidad. O sea, porque el hecho principal no es punible. Pero tenemos que tener observación en esto, porque el hecho, no podemos confundir algunas variantes que se dan en cuanto a que el hecho principal sea punible. Por ejemplo, en el caso de que el autor principal no haya podido ser identificado, no quiere decir que no se pueda castigar al autor. ¿Cómo se puede dar el caso de que un autor no haya sido identificado? Ponemos el caso típico de una persona que trabaja como seguridad en un banco y da asistencia, da ayuda a los demás delincuentes, y esto siendo perseguido por la policía, el vehículo se incendia y todos mueren carbonizados, y no se pueden incluso ni identificar los cadáveres. Pero sí se tiene claro que la seguridad del banco fue que asistió a esa persona y él es cómplice por asistencia y ayuda. Él no se libera de que se le juzgue como cómplice. Aún no hayan podido ser identificados, aún no estén presentes de ese hecho. También puede darse el caso de que los autores principales no hayan podido ser condenados porque andan prófugos, andan corriendo y solamente se han apresado los cómplices. Nada quita de que el tribunal le pueda conocer un juicio y condenar
al cómplice o a los cómplices de ese hecho, independientemente de que los autores principales no hayan podido ser apresados porque se encuentren prófugos. Pero sucede que si la persona si el autor principal se le da una amnistía, se beneficia el cómplice de la amnistía y no se le puede aplicar sanción. La amnistía la da el Congreso de la República en nuestra legislación. Pero si la persona, ha habido discusión en cuanto a lo que es también el punto de que el cómplice, si la complicidad se va a tomar desde el punto de vista objetivo o subjetivo. La Suprema Corte de Justicia determinó que una persona que fue cómplice de un parricidio se le aplicó la pena de 20 años. Porque la jurisprudencia nuestra toma el punto de vista del punto de vista subjetivo, no objetivo, en cuanto a lo que es la complicidad. Entonces estamos claros en el primer punto para que se pueda existir complicidad, que el hecho principal sea punible. La segunda condición es que se debe de tratar de un crimen o un delito. Nuestra legislación establece lo que es la llamada división tripartita de la pena, de lo que son las infracciones correccionales, de simple policía y criminales. Entonces, para poder existir complicidad tiene que tratarse de un hecho criminal, es decir, que tiene que tratarse de una infracción que se castigue con penas aflictivas e infamantes, como lo define el artículo 6 de nuestro Código Penal, que sea de detención, que sea un hecho que apareje en pena de detención, de reclusión mayor, de reclusión menor. Una de estas penas de tipo criminal debe darse, o debe tratarse de una pena correccional, como lo establece el artículo 40 del Código Penal, que dice que las penas correccionales son aquellas que traen aparejada de prisión, que van a ser en principio de 6 días a 2 años de prisión. Porque si se trata de un hecho de simple policía, no existe la complicidad, ya que la complicidad en materia de simple policía no se aplica, a excepción de una limitante que el Código Penal establece en el artículo 480, inciso 5, que dice que lo que hicieran alboroto en la vía pública, a los cómplices se le va a aplicar la misma pena. Fuera de ahí, nuestra legislación penal no contempla complicidad en materia de simple policía. Tiene que tratarse de un hecho de un crimen o un delito, conforme a la división tripartita de la pena. Tercera condición, es el hecho, en la tercera condición, de que la coparticipación sea dentro de uno de los casos que limitativamente señala el artículo 60 del Código Penal. ¿Cuáles son? 3. La primera es por provocación. Una persona provoca a alguien a que realice un hecho. ¿Pero qué? ¿Cuál es esta provocación? Es una provocación cerrada, que el propio texto penal, el propio tipo penal objetivo, define en qué consiste de que la persona que provoca se convierta en cómplice. ¿Cómo puede ser? Primero, son 5 condiciones. Número 1, por dádiva. Número 2, por amenaza. Número 3, por abuso de poder o de autoridad. Número 4, por maquinaciones o tramas culpables. Y número 5, que se trate por instrucciones que se den. Esas son las condiciones que se establecen para que usted provoque a una persona a que cometa un crimen o un delito. Usted le da dádiva, le da dinero para que él realice un crimen, o sea, vaya y mate a una persona, vaya y robe, a lo que en nuestra legislación actual se conoce como la persona que paga para que a otro lo mate. Ese es el sicario, es el autor, y quien paga para eso es el cómplice. Por esa razón, la mayoría de códigos penales hoy día han cambiado y han creado una figura especial de lo que es el sicariato. Nosotros no tenemos al día de hoy un tipo penal que castigue el sicariato como tipo penal autónomo, sino que se debe de castigar conforme al artículo 60 por complicidad, el que da dádiva para que una persona realice un hecho. El que hace amenaza, usted amenaza a una persona para que esa persona realice un hecho, y no tiene que ser con la amenaza, que se den las condiciones de la amenaza en nuestro Código Penal. Lo amenazaré para que lo realice. Quien lo amenaza es el cómplice y quien los ejecuta es el autor. Que realice abuso de poder o de autoridad. Mire aquí, hay abuso de poder o de autoridad. Un empleador que le dice a su mayoral, los mayorales son los que trabajan en las fincas, en los campos, que el que se le meta ahí lo mate, y él realiza un homicidio por un abuso porque la persona, abusando de su autoridad, le da instrucciones para que él mate a una persona.
Él entonces, el que le da esas instrucciones, abusando de su autoridad, es el cómplice. Y quien lo realiza es el autor. Pero también puede ser no solo de su autoridad, sino abusando, por ejemplo, de su poder, en el caso de un padre o de un tutor que le dé instrucciones a un menor que está bajo su control para que realice un hecho. Quien lo realiza de manera material es el autor, y quien le da las instrucciones abusando de su poder o de autoridad que tiene, él entonces se convierte en el cómplice. También existen lo que son las maquinaciones o tramas culpables. ¿En qué consiste eso? Es una especie de engaño que la persona utiliza a la otra persona a que realice un hecho bajo el objetivo, bajo la premisa de que no se va a descubrir el hecho. Como por ejemplo le dice, si tú le das esta sustancia a esta persona, él no va a aparecer como que murió de un infarto miocardio, y no así que fue un homicidio. Y entonces lo envuelve a una persona para que lo realice. Entonces ahí hay maquinaciones o tramas culpables. Quien realiza las maquinaciones o tramas culpables es el cómplice, y quien lo ejecuta es el autor. También existe por instrucciones, que pueda dar instrucciones para que realice el hecho, que se pueden dar en el caso de la persona, en el caso también del sicariato aquí, porque la persona que lo ejecuta puede ser por dádiva, puede ser por instrucciones, por algún tipo de favores que le deba a la persona. Entonces estamos claros en qué consiste la provocación. Cualquiera de esas 5 condiciones se provoca a una persona para que lo realice. La otra condición que limitativamente señala el Código Penal es que facilite armas o instrumentos que sirven para la ejecución del crimen. Usted facilitó la pistola, usted facilitó un cuchillo, un bate, para que la persona ejecute el hecho. Usted facilitó un vehículo, usted facilitó, por ejemplo, una máquina, una imprenta para que falsifique una moneda. Está dando instrumentos que están sirviendo para la ejecución del crimen. Usted facilitó una casa para que en esa casa se cometan violaciones sexuales en contra de menores. Está dando asistencia y ayuda a la persona. Quien da esa asistencia y ayuda es el cómplice, y quien lo realiza es el autor. Y por tercera condición tenemos lo que es asistencia o ayuda. Aquí hay un paralelismo, dice la doctrina, en el caso del profesor Artañán Pérez Méndez, donde él indica que el que da asistencia o ayuda está muy similar a lo que puede ser el autor, o se puede confundir con la coautoría. Una persona que trabaja en el banco y le dice a la hora que se va a realizar, que llega el objeto de valores, y ayuda para que la persona lo realice, la doméstica de la casa, que dice a dónde está escondido el dinero, que existe una caja fuerte, que existen determinados objetos. Esa da asistencia y ayuda. Y también de esa fórmula, la persona que da asistencia o ayuda es el cómplice, y quien lo realiza es el autor. Por último, tenemos el hecho de que cada una de esas coparticipaciones sea de manera dolosa, que la persona goce de un conocimiento cognitivo y volitivo, que tiene conocimiento de lo que está haciendo y quiere realizarlo. Porque si faltara el elemento moral, o sea, el elemento doloso, no podríamos hablar de complicidad. Y ya nos queda saber lo que es la pena. ¿Qué pena se le va a aplicar al cómplice? La pena que se le va a aplicar al cómplice es la inmediatamente inferior. Pero para saber eso tenemos que conocer la escala descendente de la división tripartita de la pena. Si al autor le corresponde pena de 30 años de reclusión mayor, al cómplice le va a corresponder 20 años de reclusión mayor. Si al autor le corresponde 20 años de reclusión mayor, al cómplice le va a corresponder pena de reclusión mayor, que viene de 3 a 20 años. Si al autor le corresponde pena de reclusión mayor, o sea, de 3 a 20 años, al cómplice le va a corresponder pena de detención, que es de 3 a 10 años. Si al autor le corresponde pena de detención, al cómplice le va a corresponder pena de reclusión menor, que es de 2 a 5 años. Y si al autor le corresponde reclusión menor, al cómplice le va a corresponder la pena de simple policía. En materia de simple policía no existe complicidad. Por vía de consecuencia no se aplica pena. Esperamos que les haya gustado. Es un video un poquito extenso, pero para poderlo tratar habría que explicar cada uno de esos. Esperamos que se suscriban,
y vamos a tratar en el otro video la complicidad por ocultación de malhechores y por ocultación de objetos robados. Tengan buen día y muchas gracias por seguirnos siguiendo a través de estas redes sociales. Suscríbanse.